Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. En esta noche tocaremos el tema del arrepentimiento, pero no cualquier arrepentimiento. La Biblia dice que arrepentimiento de obras muertas. Este es un tema fundamental dentro del plan de salvación. Qué bueno es que al terminar esta enseñanza, no sé si llegue a terminar hoy día, pero si dura 2 o 3 clases, lo vamos a extender porque necesitamos conocer qué es el arrepentimiento de obras muertas. De esto la Biblia fue la primera predicación que Juan el Bautista predicó. Él empezó predicando diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús más adelante siguió predicando esa misma prédica diciendo: arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Y es que resulta ser que el reino de los cielos se había acercado ya, porque ya estaba en medio de ellos. Pero para poder entrar en el reino de los cielos, se tiene que arrepentir. Antes tiene que haber un arrepentimiento, porque el ser humano vive haciendo, practicando obras que a Dios no le agrada. Es decir, obras muertas, dice la palabra del Señor. Esto es sencillo de entender. Vamos a leer la palabra del Señor y Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 19. Dice así la palabra del Señor. Usted puede ahí leer conmigo a través de la pantalla en esta hora en el nombre de Jesús. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor es clara cuando dice que el hombre necesita arrepentirse. Y no solamente arrepentirse, sino que tiene que venir junto con el arrepentimiento la conversión. ¿Habrá escuchado usted decir que hay arrepentimiento, un arrepentimiento falso, un arrepentimiento solamente de boca para afuera? Hay gente que se arrepiente por un día, por una semana, y luego vuelve a su andanza, a su mismo vivir. Ese no es el arrepentimiento que el Señor quiere, ni es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene acompañado con conversión. El arrepentimiento tiene frutos en forma plural, y esos frutos dice que se tiene que ver, que son los frutos del arrepentimiento. Al igual que un árbol malo siempre dará frutos malos, y un árbol bueno dará buenos frutos. Es imposible que un árbol bueno dé malos frutos, como también es imposible que un árbol bueno dé malos frutos. Es decir, al árbol se le conoce por sus frutos. Y Juan el Bautista empezó a predicar y él fue un mensaje claro. Y él dijo: si no os arrepentís, el hacha está puesto. Árbol que no da fruto, entonces es cortado y es echado ¿a dónde? Al fuego. De la misma manera, la palabra del Señor nos dice al ser humano, nos advierte y nos dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Escúcheme, hermano. Hay personas que quieren que su familia marche bien. Hay personas que quieren que sus hijos estén bien. Hay personas que uno mismo quisiera que el Señor, bueno, que haya paz en su corazón, que puedan encontrar que puedan saciar ese vacío que hay en su alma. Pero sencillamente el hombre nunca podrá tener esa paz, ese descanso, porque no se ha arrepentido. Cuando el hombre no se arrepiente de su pecado, es que va cargando, hermano, una culpabilidad
que lo va agobiando y le irá agobiando por el resto de su vida, y aún después de la muerte, en el juicio, seguirá con ese tormento. Pero ¿qué nos hace el arrepentimiento? El arrepentimiento nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo, y venimos a acudir a los brazos del Señor. Por eso dice, para que vengan a de la presencia del Señor, escuche, tiempos de refrigerio. Esto es importante. ¿Quiere usted que su vida sea de verdad, sea bendecida? ¿Pueda usted encontrar la paz interior, tener una comunión con el Señor, saber que el Señor no está en contra de usted, sino que Él está con usted, a favor de usted, que Él está a grado de lo que usted está haciendo? Entonces necesitamos arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra convertirse quiere decir cambio de dirección, es decir, dar un giro de 180 grados. Le voy a explicar en términos más claros. El hombre, para pecar, le dio la espalda a Dios. El primer hombre que vivía en comunión con Dios podía sentir a Dios, podía hablar con Dios, podía gozar de las bendiciones de Dios, pero el hombre prefirió darle la espalda a Dios y escucharle a Satanás y escucharle sus palabras y el mundo, porque Satanás le ofrece, escúcheme, el mundo con sus pasiones vergonzosas. Eso le ofrece, es decir, el libertinaje, el pecado. Y el hombre prefirió eso. Pero ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando el hombre se da cuenta que ha sido engañado y entonces da el giro y le da la espalda al mundo y a Satanás y se vuelve al Señor y cae arrepentido. Es decir, da un giro de 180 grados y ahora mira al Señor. Arrepentimiento no es solamente un dolor. Arrepentimiento de verdad es decirle adiós al mundo y a todas sus pasiones. Adiós a todas esas cosas que el diablo me había engañado, y hoy me acerco ante el Señor Jesucristo y me acojo a sus brazos. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo ahí donde usted está. Eso es el verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante. Digo pues, dice la palabra del Señor, andad en el Espíritu. Escuche, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y lea conmigo, con cuidado. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Vamos a citar ahora cuáles son las obras de la carne. Hasta aquí encontramos, hermanos, queridos amigos, que hay una lucha, en otras palabras, entre la carne y el espíritu. Y estos dos se oponen. Por eso usted habrá escuchado personas decir, yo quiero, pero hay algo dentro de mí que no me deja. Y es los deseos de la carne, las inclinaciones de la carne que no te permitirán que tú sigas al Señor. La única manera que tú puedas vencer a los deseos de la carne es cuando tú te entregues a Cristo y entonces le pidas al Señor que Él te llene con su Espíritu Santo, porque solo así habrá victoria sobre el pecado, sobre eso que te tiene atado y esclavizado. Hay una lucha y la forma es llenarse del Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo se sabe que una persona está bajo los deseos de la carne, está siendo afectado? Es decir, si una persona no se ha entregado al Señor, no es lleno del Espíritu Santo, estas cosas se van a ver. En otras palabras, es el árbol, los frutos, por decir, los deseos de la carne, los frutos de un árbol malo. Y vamos a citar, ¿qué dice la palabra del Señor? Número 1, cita que son
adulterios, las infidelidades en el cónyuge. ¿Por qué hay en el mundo tanta infidelidad? Porque hay mujeres que le son infieles a sus esposos, esposos que le son infieles a sus esposas. ¿Por qué hay? Por los deseos de la carne. Un día se juraron amor eterno, un día se comprometieron y muchos lo hicieron delante de muchos testigos y la verdad todos delante de Dios, porque Dios escucha todo lo que el hombre dice. Por eso el adulterio no es admitido, no es algo que el Señor apruebe. Pero el hombre, por ausencia de Dios, por carencia de Dios, cae sucumbido porque este es un deseo de la carne, la infidelidad en el matrimonio. Y cae, y por culpa de esto, del adulterio, los matrimonios se destruyen. Los hijos se destruyen. Hay hijos rebeldes por el adulterio. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. El hombre, escúcheme hermano, si tú quieres tener un hogar bueno, un matrimonio bueno, nunca podrás ser un matrimonio estable sin Cristo. Solo es Jesús el que da la estabilidad, el que nos da la victoria frente al pecado. Sin Cristo lucharás y saldrás perdiendo, porque solo Cristo da la victoria y el que pudo vencer. El otro punto que dice es fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales sin ser casado. Viene de la palabra fornella, también viene de fornicar, y justamente esta palabra quiere decir eso. Las relaciones sexuales es algo natural y es algo que Dios lo aprueba. No debe ser un tabú hablar de esto, pero Dios se ha reservado esto para la pareja y para el matrimonio. Vemos ahora, hermano, cómo esto se está promoviendo. Jóvenes que no pueden contenerse, que no tienen dominio propio de su cuerpo y caen sucumbidos a esto. Hoy está de moda el matrimonio libre, e incluso se habla de amigos con derecho y con tantos títulos que le ponen aparentemente bonito, pero lo único que acarrea son pecados. Y eso trae enfermedades también, porque en el libertinaje está eso. Yo no voy a citar las enfermedades que acarrean. Yo conozco, escúcheme, un joven una vez me llegó a la iglesia llorando, hermano, llorando. Y me dijo él, pastor, estoy con una grave enfermedad. Y él me comentó que él en sus andanzas de joven, de universitario, se acostó con una y dos muchachas. Pero él no supo porque esas muchachas frecuentaban con otros y tenían una enfermedad que fueron contagiados. El muchacho lloraba. Oramos por él, se bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero él tiene que lidiar con esa carga. Él tiene que lidiar. Querido joven, quiero hablar en esta hora a un joven, a una señorita. Guarda tu vida. Dios no te ha creado para que tú vivas en el libertinaje. Se puede vivir bien, se puede disfrutar la vida bien sanamente, no necesariamente hundiéndose en el pecado. El pecado aparentemente es bonito, aparentemente una vez consumado, hermano, viene el odio y viene amarguras. Guárdate para el día que tú te vas a casar. Guárdate para esa persona que Dios tiene preparado para ti. Bendito sea el Señor. ¿Qué más hay? Hay inmundicias. Hoy el mundo y la televisión y el internet está plagado de pornografía. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué es lo que escuchas? Hoy la música está plagado de lo que es el sexo y del desenfrenado y tantas cosas. Esas cosas son inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya los he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguno de estas cosas o el que practica estas cosas heredará el reino de Dios. Y eso de allí nos sacó a muchos de nosotros. Estábamos en el pecado, pero de allí la mano del Señor metió en el fango, en el lodo, y nos sacó y nos limpió. Ahora nos tiene santificados. El mundo, escúcheme, querido amigo, es un lugar de pecado. Las obras que el hombre hace aparentemente pueden ser buenas, pero delante de Dios hieden, trascienden, al igual que como un caño que usted destapa y hay un olor fétudo que sale. De la misma manera el pecado trasciende delante de Dios, no es sagrado delante de Dios. Por eso el Señor dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Podrá un hombre andar con corbata? ¿Podrá tener una casa lujosa? ¿Podrá tener negocios? ¿Podrá tener muchas cosas? Pero ese hombre delante de Dios está muerto, está podrido y todas sus obras. Y vamos a graficar más adelante para ver, hermano, todo lo que hemos venido citando. Bendito sea el Señor. Adulterio. ¿Y eso dónde ocurre? Empiezan en las fiestas. Empiezan en los colegios. Empiezan en las discotecas. Empiezan en los carnavales. ¿Usted sabía que los carnavales son promotores del adulterio y de la infidelidad? Donde ahí es nadie de nadie, ahí se olvidan quiénes son y viven como animales irracionales, corrompiéndose con sus cuerpos. Y después le echan la culpa diciéndole a Dios cuando hay niños huérfanos o señoritas que terminan en el aborto y luego le echan la culpa a Dios y diciendo, ¿dónde está Dios? No, no. El hombre se ha olvidado de Dios. Y por su pecado hay la maldad en el mundo. No es que Dios lo permita. Dios dice claramente, esas cosas no son de mi agrado. Tiene que haber arrepentimiento. Hermanos, oremos y prediquemos el mensaje del arrepentimiento contra el pecado, el adulterio. Hermano, no dejemos que este espíritu inmundo entre en los matrimonios. Si tú tienes un matrimonio, lucha por ese matrimonio. Ora al Señor. Pídele ayuda al Señor, que Él te estará dando la fuerza, que Él te estará dando la capacidad para que tú seas fiel. Tal vez hay un joven que está sufriendo, está luchando con esa tentación. Conságrese al Señor, entréguese al Señor. Créale al Señor porque el Señor te dice, tú eres un templo del Espíritu Santo. Conozco muchos jóvenes que tenían mucha proyección para crecer, pero fueron truncados por una mala decisión, por un pecado. Por eso, querido joven, todas las discotecas, todos esos lugares son promotores de eso. Ahí hay cientos de demonios que lo que quieren es incitar a eso. Y los jóvenes no me van a dejar engañar. Todo habla a eso. En los colegios el tema es eso. El tema es la infidelidad, la conquista, el pecado. Y de esas cosas, querido joven, el Señor te quiere guardar. Pero tú abre tus oídos. ¿Para qué? Para que no caigas y no tengamos que estar escuchando. ¿Por qué no escuché un día? ¿Por qué no obedecí? Es que, hermano, el Señor nos advierte con anticipación antes de que venga el pecado, antes de que venga el ay. Guárdate, escucha la palabra del Señor. Inmundicias, lascivias, todas esas cosas se ven. En el mundo que vivimos, hermanos, hay mucho pecado. Por eso el joven en este tiempo tiene que guardarse. Hay idolatrías. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración a estatuas, a imágenes, porque el hombre en su ignorancia prefiere dar culto, honra, adoración a lo creado antes que al creador.
prefiere adorar a una estatua de yeso. Se ha hecho un muñeco, una muñeca, y le pone ojos. Tienen pies, no andan. Tienen boca, no hablan. Y le rinden culto. ¿Y dónde está el Señor? Se ha olvidado. Cuando la palabra del Señor dice en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no las honrarás. ¿Y sabe qué dice el Señor? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Es decir, lo que el Señor está diciendo, no quiero que tú estés mirando, adorando a otras cosas. Pero el hombre ha caído, porque déjeme decir esto lo que voy a decir. Tras ese muñeco, tras esa supuesta virgen, tras ese supuesto santo, hay un demonio que está allí. ¿Para qué? Para atar a la persona, para engañar a la gente, para alejarla de Cristo. Y usted sabe qué religión es la que más promueve esto. Por eso, hermanos, esto es un pecado, la idolatría. Y en muchos de esos lugares colocan la cruz inversa. No voy a hablar del tema, pero esta es una adoración satánica. Es algo muy grave lo que ocurre en estos lugares donde hacen este tema de la idolatría. También la idolatría es el adorar, el amar más el dinero, el trabajo que a Dios. Te pregunto, querido hermano, querido amigo, ¿está el Señor en primer lugar en tu vida? ¿De verdad está Él en primer lugar en tu vida? Porque recuerda que ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo. Él debe ser el primero. Pero muchas veces uno le quiere cambiar al Señor por otras cosas. Hay poder en el nombre de Jesús. Más idolatría. La idolatría está promovida en diferentes áreas, por diferentes clases. Y esto es una abominación. Si Dios me permite, en otra oportunidad voy a dar una enseñanza bien detallada sobre lo que es la idolatría y lo grave que es. Hermano, yo se lo digo, pero con la autoridad y el temor de Dios. Todas estas cosas, los que adoran no están adorando a Dios, sino a demonios. Y de esas cosas el hombre va a dar cuenta a Dios. Y Dios dice en su palabra, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Los hechiceros, los que practican la hechicería, los que practican el ocultismo, el esoterismo, los que practican todas estas clases de cosas, ya sea signos simbólicos. Cada vez que usted ve acá en el cuadro muestro una insignia, una estrella de 5 puntas, hay algo raro ahí. Eso es una insignia satánica. Y lo realizan y lo colocan para hacer sus actos paganos, hechicerías, brujerías. Escúcheme, hermano, de estas cosas el Señor, la ira de Dios está sobre estas personas. De estas cosas, a esto se lo llama obras muertas. Es decir, son actos que a Dios no le agrada y por eso viene la ira de Dios. ¿Qué más hay en los deseos de la carne? Pleitos, enemistades. Claro. ¿Por qué soy tan, como dicen ahí, pleiteador? Siempre estoy buscando la contienda. ¿Por qué estoy así? Es que hay algo dentro de tu ser que te domina. Como lo he dicho, el único que puede controlarte es el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obrará en ti si tú no le dejas, si no hay un verdadero arrepentimiento. Es decir, decirle, Señor, estoy cansado de vivir así. Necesito que tú tomes el control de mi vida. Totalmente. Estoy dispuesto a seguir a tu palabra al pie de la letra. ¿Cuántas veces usted ha ido a un médico y el médico le dijo a usted esto y esto y esto harás? Pero ¿qué pasa con el hombre irresponsable, insensato? El primer día ya se siente bien y vuelve a su andanza y deja las instrucciones. Y solamente acude al médico cuando le va mal.
No, Señor, no podemos ser irresponsables. En esto hay que estar diligentes, hay que acatar. De la misma manera, Dios te dice, yo quiero limpiar tu vida, quiero hacer una nueva criatura, pero tú necesitas arrepentirte de verdad y seguir las instrucciones del maestro, del médico. En este caso, nuestro médico es el Señor. En este mundo hay enemistades, pleitos, iras. La gente no tiene amor, para peleando, es agresiva por todo y por nada. Ya no hablan, se gritan, son intocables. ¿Por qué eso? Porque el deseo de la carne está ahí. Hermanos, necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo gobierne nuestro ser. Necesitamos cada día morir. Necesitamos cada día crucificar esta carne. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora ustedes ven este cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea el Señor. Vivimos en un mundo lleno de avaricia. La avaricia es el amor hacia los bienes materiales. La avaricia es cuando uno ama las cosas de este mundo y es capaz hasta de matar. Es capaz de aborrecer a su padre, a su madre, aún a Dios mismo. ¿Ha escuchado usted decir, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero llevar mi dinero a la iglesia? Yo no voy a la iglesia porque yo no quiero dar mi dinero o mi diezmo a la iglesia. Un hermano esto se dio cuenta y él me lo contó y yo se lo transmito a usted. ¿Sabe qué me decía este hermano? Pastor, yo antes de que sea cristiano, a mí no me pesaba. Hasta 500, $1,000 ofrendaba a la Virgen de tal, al santo tantos. Y en una noche no me pesaba botar mi dinero y yo lo daba. Pero ahora que conozco al verdadero Dios, yo antes lo daba eso a una estatua de yeso. Ahora que conozco al creador del cielo y la tierra, pastor, me pesa. ¿Por qué? Me dijo. Entonces ahí tuve que explicarle, porque ahora Satanás no quiere que tú le des lo que es de Dios. Quiere sembrarte avaricia. Por eso el creyente mismo tiene que guardarse de esto, porque todo lo que tenemos es del Señor. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Todo lo que tengo es del Señor. Desde lo que tengo puesto, hermano, todo es regalo de Dios. Mis hijas, mi esposa, todo lo que tengo. Y no estoy hablando de una manera alegórica. Estoy hablando así porque es de Dios. Y hay que estar dispuestos a dárselo porque es del Señor. ¿Tú crees, confiesas tú que lo que tienes es bendición de Dios? ¿Crees que Él te lo ha dado? Entonces, ¿por qué tendrías tú que pues agarrarte algo que no es tuyo? Si es algo que Dios te lo ha dado. Si hay algo en tu corazón que no te deja darle al Señor, honrarle con los bienes al Señor, es porque hay avaricia. Y de esas cosas también el hombre dará cuentas a Dios. Hermano, todo es del Señor. Dígalo así ahí donde está. Todo es del Señor. Mi casa es del Señor. Todo es del Señor. Y aunque tú no lo quieras declarar, de verdad eres del Señor. Y tú darás cuenta a Dios por lo que tú retienes lo que es de Dios, por la avaricia, por avariento. Por esas cosas el hombre será condenado. Por eso Dios dice que haya arrepentimiento antes. Tiene que haber arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, un cambio de la manera de pensar diferente, tomar una actitud diferente. Si antes no adorabas a Dios, ahora lo puedes hacer generosamente. Ahora podemos servir con todo lo mejor. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19, dice de la siguiente manera: bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que dice la palabra del Señor. Sabiendo, escuche, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir.
Escúcheme, hermano, hoy quiero dirigirme a los bautizados. Tú fuiste rescatado del mundo. ¿Sabe qué? Cuando usted escucha la noticia allá en Colombia y en muchos lugares acá, allá en la China mismo o en el Medio Oriente, gente que es secuestrada por la guerrilla o por un grupo y que por un milagro fueron rescatados, porque en la mayoría de los que son secuestrados no hay la posibilidad de volverlos a ver. Y eso es doloroso, porque tal vez usted no lo siente, porque no le ha tocado en carne propia vivirlo. Pero ¿qué pasaría si uno de los tuyos fuera? Eso es triste, hermano. Pero en muchos de los casos, la gente que viene de ese lugar, yo escuché el caso de una señora que después de 30 años de haber sido secuestrada, fue liberada. Y la señora lloraba y lo primero que hizo es caer de rodillas y agradecerle a Dios y al gobierno porque intercedieron por ella. 30 años de su vida le arrebataron, algo difícil de recuperar, pero por fin fue libre. ¿Sabe qué, hermano? ¿Quién tiene secuestrado al hombre en el pecado? Es Satanás a través del pecado. Lo tiene secuestrado ahí y no lo dejará ni está dispuesto a soltarlo. Solo hay uno que lo puede liberar. Solo se llama uno y su nombre es Jesucristo. Él lo venció, lo pisó en la cabeza. Él es el único que puede libertarte. No es una institución, no es un pastor. Nosotros solo te presentamos al que puede libertarte. Yo no sé con qué está luchando un amigo. No sé con qué está luchando, pero si tú clamas y le pides a Jesucristo que Él te liberte de esa atadura, Él lo puede hacer, porque el Señor dice, al que clama, al que ora, yo no lo echo fuera. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Esa es la palabra del Señor. Por eso el creyente, escuche, tiene que ser consciente de dónde fue rescatado. Fuimos rescatados, hermano. Volver al mundo, hermano, eso es suicidio, hermano. Volver allá donde nos quitaron tantas cosas, eso es no pensar sensatamente, hermano. Hermano, es tiempo de afirmarse. Y fíjese cómo dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe qué está diciendo? Que hay alguien que pagó tu precio, que hay alguien, en otras palabras, que te rescató. Y el precio de tu rescate fue la muerte de Cristo. Él murió por tus pecados y por los míos. ¿Cómo podrías tú volver a ese mundo? ¿Has escuchado hablar de una persona que es ingrata, que a pesar que se le hace tantos favores, no entiende? Así es el hombre. Cristo murió por tus pecados para que ya no vivas así. Cristo murió por mis pecados. Por eso el día que humanamente me siento cansado, yo recuerdo lo que Cristo ha hecho por mí. Recuerdo la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y no tengo otro remedio que decirle gracias, Señor, gracias, porque yo soy un pecador y estoy parado aquí por tu gracia. No debería de estar aquí, pero Él ha pagado el precio. Hermano, piensa en lo que Jesús hizo por ti. Él te ama más que nadie. ¿Cómo podrías rechazar la invitación, la salvación que Cristo te ofrece? ¿Cómo podrías tú pensarlo? Esto no es asunto de pensar. Si usted le pregunta a una de las personas que están secuestrados, que han sido secuestrados, oiga, ¿usted quiere ser libre? Ellos no lo van a dudar. Hasta la pregunta ofende.
Esa pregunta incluso es hasta falta de inteligencia. Y con todo el respeto a mis amigos, pero cuando uno lo piensa, lo único que me está dando a entender es que hay ataduras en su vida y que le está faltando la sabiduría de parte del Señor. Porque estas cosas no se piensan, se actúan, se deciden. A la primera yo digo, me acojo a Cristo. ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? Me arrepiento. Me bautizo en el nombre de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor Jesucristo de Nazaret. Al Señor sea la gloria. Voy a culminar este tema citando este texto. Colosenses 3, 5 al 10. Dice así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso terrenal? Una vez más cita. Fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Voy a explicar en algunos de ellos. Hermanos, una vez más, necesitamos guardarnos puros para el Señor. ¿Usted sabía que el Señor conoce hasta tu pensamiento? Él lo sabe. Él sabe tus pensamientos. Sabe qué es lo que tú piensas. Por eso que a Dios no le puedes engañar. Hay pecados que solamente tú y Dios saben. Y Él sabe. Tal vez no le has contado a nadie, pero Él lo sabe. Hay que pedirle perdón hasta de esas cosas. En realidad el pecado es cuando uno lo fomenta más, lo hace crecer, lo alimenta. Que Dios nos santifique por completo. Y dice malos deseos, avaricia, que es idolatría, pasiones desordenadas. Hay jóvenes que se dejan llevar por sus impulsos y hasta mayores, por la música, por un videojuego. Yo conozco jóvenes que se pelean con sus papás porque le quitan el Nintendo. Eso da a entender quién le está controlando a ese joven. Yo quiero hablar a los hermanos, a todos. Si alguien le quita este aparatito, ¿cómo reacciona usted? Quiero hablar con los jóvenes. Hay jóvenes que se pelean con sus papás por ese aparatito, porque son controlados, porque allí el enemigo ha puesto cosas raras. Yo quiero decirle que este aparato yo lo tengo, pero lo uso para predicar. Aquí tengo más de 30 versiones de Biblia, estudios bíblicos. ¿Tú para qué lo usas? ¿Para edificarte o para corromperte? Pasiones desordenadas. Ser cristiano, escúcheme, es dejarse guiar por el Espíritu Santo y no por las pasiones desordenadas. El verso 8, fíjese que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es un tema que a la gente no le gusta escuchar, pero hay que predicarlo, hermano. Nosotros predicamos del amor del Señor y lo predicamos. Y si tenemos que gritar, predicamos y gritamos. Pero también la Biblia dice que Dios se aira. Y la ira de Dios está contra todos los desobedientes, contra todos los quienes, los que desobedecen todas estas cosas. No creas que Dios está contento con las cosas en el pecado que te encuentras. No creas. Hay mucha gente que dice, Dios es amor. Yo creo que Él me va a perdonar. Dios te va a perdonar cuando tú te arrepientas. Mientras está la ira de Dios. Y fíjese que dice el verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas.
Y es verdad, a la iglesia hemos llegado de todo. Yo no nací en una cuna evangélica cristiana. Yo sé qué es vivir el mundo. Mis padres no eran convertidos. Llegaron a convertirse, mi madre. Yo también puedo decir que el Señor me ha transformado. Hemos llegado, pero nos hemos dejado guiar por el Señor. Un día tuvimos que tomar la decisión de tomar un sincero arrepentimiento y tomar una conversión. Y hemos decidido seguir a Cristo y decirle: Señor, este cuerpo no me pertenece, es tuyo, Señor. Y hasta ahora Él ha sido fiel conmigo. Él me ha guardado. Así que no tengas miedo, porque Dios no te va a dejar caer. Él te va a sostener. Él te va a tener ahí en lugares celestiales. Por eso lea el verso siguiente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Hermano, ¿qué es eso de estar gritando, botando las ollas y cosas así? Deje esas cosas. Deje de estar parándose enojado. Esposos y esposas que paran enojados todo el día. No, Señor, reconcíliese. Somos humanos, pero perdone. Hay malicia, gente que piensa mal de la gente. Esa es la malicia. Blasfemias, gente que habla pestes de la gente. Hay gente que tiene un venenito guardado y habla blasfemias. Palabras deshonestas de vuestra boca. Saque esa palabra deshonesta. ¿Cómo es su hablar de usted? Con esa misma palabra habla contra las personas y con esa misma boca usted quiere alabar a Dios y Dios dice: así no puede ser. O somos o no somos. No cante canciones necias, no escuche cosas que no tiene que ser y luego usted quiera cantar para Dios. No es así. Usted tiene que ser consagrado para Dios, dedicado para Dios. Y fíjese que dice el 9: no mintáis los unos a los otros. Hable verdad, sea de palabra. Y dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es la carne. Saque eso. No puede vivir con eso. ¿Verdad que lo viejo se tira? Lo que ya no sirve. Si hay algo que mi madre nos enseñó es que cada fin de año hacer una limpieza total y lo que no sirve a botarlo. Hay gente que se tiene guardadito sus cachivaches ahí, por si acaso, dicen. Y ahí hay un montón de ratas, cucarachas. Aprenda lo que ya no sirve a desecharlo y a proveerse de cosas nuevas. Y quiero decirle que así es. Lo pasado, despójese. De lo mundano, no piense más. Déjelo a un lado. Por eso el arrepentimiento va acompañado con esas cosas. Tiene CDs ahí de música mundana, músicas raras ahí. Quémelo, deshágase de eso. Tiene cosas ahí guardadas, hasta vestimentas raras. Deshágase. Deshágase del viejo hombre. Tiene que haber una nueva criatura. Y dice el verso siguiente: y vestíos del nuevo. Aleluya. Vestíos del nuevo. Alguien me decía: pastor,
De verdad que tengo que cambiar por completo, por completo. Y Dios es tan bueno que te cambia de adentro hasta afuera, hasta la vestimenta te cambia. Así de bueno es el Señor. Una nueva criatura. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me dejó entender, no somos perfectos, sino que cada día vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Yo no soy perfecto, ni conozco una iglesia perfecta, pero vamos renovando, no nos quedamos ahí. Cada día queremos agradar mejor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día muero, decía Pablo, cada día quiero ser mejor. Y de eso Dios se agrada. No tengas miedo equivocarte por agradar al Señor. Anímate. Conozco gente que dice, cuando yo me bautice, yo quiero ser un ejemplo a seguir. Y me alegra el tono, pero la realidad es que en esta vida vamos a tener errores, pero seguiremos avanzando. Porque aquí uno no nace con dientes. Aquí uno nace niño y vamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Ahí está lo terrenal. Tal vez dentro de los que están ahí mirando, alguno participaba en estas fiestas. Y de verdad ahí estaba. Y quiero decirle que los que adoran a esto, a demonios adoran. No es a Dios. Y tal vez tú eras amante de estas cosas, pero hoy el Señor te dice, arrepiéntete. Hoy el Señor te dice, arrepiéntete y conviértete.